Me convencí en vano de que todas las situaciones llegarían a mí sin esfuerzo. Este nuevo trabajo que inicio va dedicado a personas que hayan atravesado el marcador del punto cero y se encuentren en circunstancias aparentemente de desesperación, como me describe Alfredo en uno de sus correos. Alfredo es un chico que a sus 34 años ha tenido la experiencia cumbre hace unos meses, encontrándose tras ella con una serie de situaciones que no esperaba se presentaran. Tomé esa frase suya de uno de sus correos para titular este trabajo. Él, como la mayoría de las personas que tuvimos la experiencia cumbre en su día, no sabía que tras ella sigue lo que se ha llamado la travesía del desierto, o el comienzo de la segunda parte del proceso sagrado. Y claro, al igual que nos ocurrió a otros en su momento, él ahora se ve embargado por el desconcierto tremendo de no entender nada de su actual estado. He pedido permiso a Alfredo para valerme de las cuestiones que me hace y exponer un nuevo trabajo que incida más en los puntos que él me consulta. Creo que serán interesantes para seguir ampliando el entendimiento del puzzle, tremendamente sutil, que se desarrolla durante esta etapa del camino interior. A Alfredo le ha parecido bien mi petición, además de alegrarse de que sus cuestiones y su experiencia puedan servir de claridad a otros caminantes. Muchas gracias, Alfredo. Lee un trocito que me cuenta Alfredo. Venía yo de unos años de mucho sufrimiento, de mucha autoindulgencia. Sinceramente vivía con angustias y crisis nerviosas inconmensurables. Por necesidad comencé a indagar en temas espirituales, aunque más relacionados con la astrología, el tarot y lo oculto. Indagaba en estos temas, creo que más por desesperación que por cualquier otra cosa. Un buen día, a fines de abril de este mismo año, caí en esto de que yo no soy mi pasado, ni lo que hice en él, ni lo que me hicieron, y que el futuro no lo sabemos. Me rendí y entendí que hay un Dios. Experimenté lo que le dicen más o menos iluminación. Inclusive vi cómo salió luz de mi cuerpo, luego de un temblor intenso. Lo que sigue a continuación es lo que ya conocemos, una tremenda sensación de éxtasis y bienestar, un gozo inmenso que duró unas semanas. Entretanto, como que por epifanía, tuve respuestas a quién soy. De ese tiempo a esta parte, con 1.000.000 de problemas a cuestas, solo me dediqué a seguir con mi propósito, pensando en que todas las demás cosas que conscientemente quería cambiar, las cambiaría la mismísima providencia, que yo iba a ser ayudado en todo y se iba a dar solo. Creo que tuvo mucho que ver haber tenido la mala suerte de que después de mi iluminación haya llegado a mí El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Me fié de algo en particular que dice el libro, que después de la iluminación llega a nosotros todas las situaciones y cosas que necesitamos para ser felices, y la situación vital mejora en gran medida, y todo llega sin esfuerzo. Se ve que es mentira, o quizás no. El tema es que ya han pasado 4 meses desde mi iluminación, y más allá de mi paz, de mantenerme en mi eje y de empezar a pensar en positivo y no sufrir más allá de estar triste o sentir dolor, todo cada vez se vuelve más difícil. Las situaciones cada vez son más desagradables.
Hablo de situaciones extremas. Todo se me complica más y más. Quizás leí mucha superchería de la nueva era, y eso de pensar en positivo para cambiar la realidad no es tal. Me convencí en vano de que todas las condiciones llegarían a mí sin esfuerzo, como dice el señor Tolle. En este momento me fui de mi casa. Los problemas aparecen solos en mayor medida y estoy al límite de la pobreza. Y llegué a un extremo en que no puedo solucionar nada de lo que quisiera cambiar. Lo estoy pasando realmente mal. Sería peor si no me hubiera iluminado, obviamente, pero mi situación de vida actual es sumamente desagradable y muy conflictiva. Bien, como vemos, el ejemplo de Alfredo es una situación típica de lo que suele ocurrir tras la reconexión con el ser en el punto cero y el desconcierto posterior que sigue el inicio de la segunda etapa del proceso sagrado. Esto lo hemos tocado ya en trabajos anteriores. Eso no quiere decir que sea tan intenso para todas las personas. Cada uno lo vive con una intensidad diferente, dependiendo de muchos factores. De hecho, cuando otros que lo hemos pasado antes vamos contándolo, facilitamos el camino de los que vienen detrás. Recordemos que ha habido un gran desconocimiento del desarrollo de este proceso y que las personas no sabían que esa etapa de desierto existía. De hecho, muchas personas se quedaron atrapadas en ese bucle de desesperanza por no saber que eso era totalmente normal y que se podía trascender con autoconocimiento y alquimia. Así que al contarlo los que lo hemos pasado, el enfoque de las personas que vienen detrás, que están en el meollo de esa experiencia, cambia totalmente, de la desesperanza a la esperanza, al vislumbrar que hay salida. Y claro, ya sabemos que somos creadores y que todo nos funciona bajo la dinámica de la física cuántica. No es lo mismo que una persona se meta en el fango de un bucle desalentador en el que nadie le ha dicho que es normal que así ocurra y que hay salida, que por el contrario otra persona que sí tenga conocimiento de estos bucles que aparecen durante el proceso, sobre todo al principio de la segunda parte de este proceso, después de la experiencia cumbre. Hombre, la travesía del camino interior no se la va a quitar nadie, pero por lo menos sí se le muestra la existencia de un faro hacia el que dirigir su enfoque creador. Por tanto, sus pasos, su creación, en este caso, será liberadora. En este último caso, no tiene por qué pasarle como a aquellos que se quedaron atrapados en tal bucle de postración, o a otros que, como en mi caso, en que la travesía del desierto se dilató durante 7 años, sin saber qué me ocurría ni tener perspectiva del proceso sagrado. Y también tengo que confesar que menos mal que no hice caso de las interpretaciones de los que se suponían o se llamaban a sí mismos espirituales. Si por sus interpretaciones hubiera sido, yo a día de hoy me habría quedado en la estacada del desaliento y del camino a ningún lugar. Gracias al Dios interno no fue el caso. Me amartillé en la escucha de mi propio ser, y él me fue guiando y sacando de aquella tierra yerma, que ningún mensajero de aquellos espirituales que me encontré sabía que existía. Y es que ocurre que cuando las personas aún no han experimentado ese fogonazo que se llama iluminación, idealizan mucho a los llamados iluminados y los sacan del contexto humano en el que están,
con lo cual mantienen el error del iluminado inalcanzable e irreal en los altares, porque rechazan la humanidad como mala e indeseable. Justamente todo lo contrario de lo que un recién iluminado tiene que hacer en la segunda parte del proceso sagrado, que es amar absolutamente toda su humanidad, con sus claros y oscuros, con sus vulnerabilidades y debilidades, con sus caos duales. Amor incondicional, imprescindible para ir desde la desintegración a la integración. Del mismo Jesús no se entiende su humanidad, no se habla de la importancia de ella desde el viejo paradigma. Sin embargo, cuando tomas conciencia de esta parte humana de él, todo adquiere sentido, y ante nuestros ojos aumenta el amor hacia este ser y el reconocimiento profundo de su grandeza. Ya he hablado de esta especie de caos en otros trabajos, el por qué ocurre esto después del bautismo. Y es que al reconectarnos con el ser en el bautismo, es como darle la vuelta a una tortilla. De pensar antes que el mundo había que arreglarlo desde fuera, se cambia a pensar que el mundo externo se puede transformar desde dentro de uno. Es a partir de este punto cero cuando comenzamos a individualizarnos y a ejercer un verdadero pensamiento propio, fruto del discernimiento que se hace necesario a partir de ese momento. Ya no nos movemos en pos de las apariencias ni de los fenómenos externos, sino que hemos entrado al plano de las causas, y es en ese plano de las causas en donde comienza nuestro siguiente recorrido. Con esa reconexión con nuestro ser o sol interno, hemos entrado de pleno al plano causal. Y la perspectiva desde aquí es totalmente diferente de la anterior, de la que teníamos antes en el plano astral. Aquí sabemos que somos creadores, que en nosotros está la causa de la realidad externa, y por tanto la conciencia de víctima no tiene cabida. Recordemos que para acceder ahí, a ese plano búdico, hemos tenido que atravesar la etapa del plano astral y transmutar con amor a los demás, tesón y búsqueda de respuestas, la mitad de nuestras memorias celulares. Lo que ocurre es que a partir de aquí los velos se caen y nos quedamos frente a frente con nuestra sombra. Esa parte inconsciente de nosotros que no conocíamos, ni podíamos ver, ni podíamos amar. Por tanto, la proyectábamos hacia afuera, hacia los demás. Es imposible poder ver nuestra sombra y abrazarla sin ese amor del que hemos sido imbuidos en la infusión del Espíritu Santo. Esos momentos en que se nos recubre con el amor luz de nuestro ser. Luz claridad para poder ver las zonas oscuras y amor del Espíritu para poder abrazarnos con todo el paquete que llevábamos dentro y cuya primera actitud o tendencia es a contraernos y a rechazarlo. Porque la inercia es no querer vernos en totalidad. Nos cuesta tolerar lo que va saliendo de dentro y que antes proyectábamos fuera. Y encima todavía sigue la inercia del autojuicio implacable hacia esa parte de nuestra que habíamos catalogado como negativa o mala. Es dolorosa esa etapa porque aún no tenemos camino recorrido y carecemos de la maestría y de la presencia que iremos adquiriendo conforme caminamos y experimentamos el camino de la segunda etapa. Etapa que, como ya hemos dicho en otras ocasiones,
Se trata de aprender a amarnos a nosotros mismos de manera absoluta e incondicional. No tiene nada que ver este amor con el ego. De hecho, este amor no puede entenderse desde la etapa previa, en la que se estaba atravesando el plano astral, un plano muy egoico y dual. Una persona que no haya experimentado este amor hacia ella misma, que procede del propio ser, del plano causal, no puede entenderlo. De ahí hacia atrás, el amor que se conocía era hacia lo aparentemente positivo y virtuoso. Sin embargo, tras esa reconexión, hay que aprender a amarse absolutamente, con todo el paquete humano, con toda la dualidad que contiene ese paquete, positivo y negativo, virtuoso y transgresor, fuerte y vulnerable, luminoso y oscuro. Comenzamos a vislumbrar y a entender cada vez más que no hay nada fuera de nosotros. Es un proceso progresivo de entendimiento y asunción de lo que de verdad somos. Recordemos que no es lo mismo que la Kundalini ascienda y salga por la coronilla en la experiencia cumbre, que la Kundalini haya hecho todo el trabajo posterior de alquimia de la segunda parte, de la alquimia de toda la sombra, esa parte de nosotros que no amábamos y por tanto no podíamos ver ni sentir quiénes somos. Y por fin, cuando ya está hecha esa alquimia, la persona puede asumir quién es. Ya no hay sombra que interfiera en la conciencia de lo que somos. Amar la sombra no es nada fácil, por eso se tiene que desarrollar a través de un proceso en el tiempo y en el espacio, que posibilite las sucesivas experiencias que nos llevan al entendimiento y a la transmutación de esa sombra o falta de amor por nosotros mismos. Decir también que esta segunda etapa es de acción y experimentación y sobre todo de sentir, ya que la alquimia solo se puede hacer sintiendo todas las emociones que nos genere el camino hacia adentro, sin escaquearnos de ellas. Esto nos va generando una capacidad maestra para estar presentes en todo lo que vayamos sintiendo, por muy incómodo o desagradable que sea. Es eso de dejar que la emoción o la sensación que sea se pasee por nuestro cuerpo. Así pues, tras ella vendrá otra etapa en la que ya te puedes quitar de en medio. Recordemos eso de al séptimo día descansó. Pero en la segunda etapa, mientras que haya sombra por alquimizar, quedarse quieto y que a mí me las den todas, no es posible. Esta etapa no es para perezosos ni para los que se evaden. Solo la pueden atravesar quienes tienen muy claro su meta y ponen todo su empeño, todo su tesón en conseguirla. Aquí se corresponde el primer mandamiento como la meta máxima. Amarás a Dios dentro de ti sobre todas las cosas. Ese es un gran motor. La sombra inconsciente, esas redes neuronales adictivas bien soterradas, que hay que localizar y alquimizar, va a estar atrayendo, magnetizando a los mensajeros externos, a las personas y las circunstancias equivalentes a las frecuencias bajas de dichas redes. A través de estos elementos externos que se presenten en los teatros de la vida, nosotros podremos ir conociéndonos a nosotros mismos y localizando todo ese entramado bioquímico que nos mantenía en el sufrimiento, por falta de amor, respeto y reconocimiento a lo que somos de verdad. Es por esto que la vida, tras la experiencia cumbre, parece que se nos pone patas arriba.
la sombra comienza a emerger y nuestro mundo exterior comienza a reflejar ese momento caótico que de momento no entendemos y nos desconcierta tanto, porque ya no podemos controlar con la mente ni racionalizar, sino dejando que las sensaciones de las viejas memorias celulares nos atraviesen, se paseen por nuestro cuerpo, respirándolas, permitiéndolas y sabiendo que es pasado deshaciéndose, hasta que la alquimia está hecha y las aguas vuelven a su remanso, poco a poco, y nos van dejando una perspectiva cada vez más clara y amorosa de nuestra verdad. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, necesita su desarrollo en el tiempo y en el espacio. Para ello estamos en el tiempo-espacio, justamente. Además, no podríamos soportar tanta energía de golpe. El proceso nos va permitiendo que vayamos asimilando la elevación de las frecuencias que vamos encarnando, a la vez que paulatinamente vamos soltando todo lo viejo. De otro modo, nos fundiríamos. Eso sin mencionar el necesario y paulatino acoplamiento de nuestros cuerpos energéticos y físicos a las sucesivas alineaciones que van teniendo conforme accedemos a patrones de frecuencia cada vez más elevados e integrados, para poder encarnar nuestro yo soy o sol interno. Las primeras memorias o redes neuronales viejas que suelen emerger son las que nos han generado el mayor sufrimiento y falta de amor por nosotros mismos, aunque fuera de manera inconsciente. Son nuestros puntos flacos, esos vórtices energéticos que nos han robado mucha energía y que nos han mantenido más atrapados a la matriz no amorosa. Parece fácil hablar de esto intelectualmente, pero cuando a las personas le están emergiendo estas memorias con su correspondiente bioquímica para ser integradas o alquimizadas, las cosas no son nada cómodas. Las emociones suelen sentirse de una manera muy real y nos descoloca todo. Colorean la mente con el problema o el contenido emocional que tengan y alteran la conciencia de tal manera que se nos hace desesperante estar sintiendo eso con tanta intensidad y de manera que parece tan real. En algunos puede tratarse de carencia, de inanición, otros de enfermedad, otros de culpa, otros de vergüenza, atrapamiento, etc. Siempre es falta de amor por nosotros. Y cuando salen de la sombra para ser integrados, dejan cao a las personas. En esos momentos, las personas no pueden sentir la conexión con su ser. Ocurre como cuando el sol es tapado por las nubes. Y es tremendamente doloroso y confuso para los que están experimentándolo. Ya hemos dicho que esta salida de las memorias puede perpetuarse en forma de un bucle que paraliza a la persona durante un tiempo o durante toda la vida. O por el contrario, puede que la persona tenga el conocimiento, la paciencia y el amor para transmutar esas memorias, sin perder de vista que tras ellas se encuentran los tesoros de su reino, sabiendo que las nubes tapan temporalmente el sol, pero el sol siempre está detrás de ellas. Es como la frase de Santa Teresa: todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Cuando nos dice Alfredo: me convencí de que todas las situaciones llegarían a mí sin esfuerzo, es verdad que llega un momento en el camino interior
cuando se ha hecho la alquimia de la sombra y se ha accedido a la conciencia de presencia o conciencia neutra, que las cosas llegan a uno, sin esfuerzo. Ya no eres tú el que te mueves hacia el objeto, sino que es el objeto la solución, la alineación de cualquier cosa que quede por balancear en tu vida y que ya no se corresponde con el ser interior que estás encarnando, es la que viene hacia ti de una manera fácil y natural, sirviéndote, cuidándote y ayudándote a que realices con mayúscula y encarnes la Santa Trinidad en ti. El Yo Soy, el Espíritu Santo Maestro Interior y la personalidad. De hecho, se trata de llegar a otra fase en la que, después de haber hecho tanto trabajo activo, con voluntad superior, ahora se trata de aprender a permitir. En ese permitir, mantienes las puertas abiertas del embudo Einstein-Rosen para que la energía esté siempre balanceada y en equilibrio, cosa que nos ayudará a no polarizarnos. Pues a partir de esa conciencia neutra, mientras que estemos en el mundo, nuestra vigilancia y maestría residirá en no polarizarnos hacia ninguna realidad cuántica. Esa es la conciencia del mago, que sabe que las fuerzas del universo se mueven a través de él, buscando su equilibrio, y que él solo tiene que permitirlas. Todo me ama, todo me cuida, todo me sirve, todo me ayuda. Esa es la gran maestría, permitir que así sea para ti. Es el yo soy en uno. Pero claro, para llegar aquí ha sido necesario realizar la alquimia, que permitió que nuestra oruga cambiara mariposa, de hermosas alas, con las que podía volar a través de los espacios cuánticos. Sin la alquimia no se puede anclar el programa nuevo del espíritu en este cuerpo físico. Le contesté a Alfredo. ¿Sabes qué ocurre? Que muchas personas creen, al principio de este camino, que las cosas se hacen sin esfuerzo, simplemente a golpe del deseo de algo, a golpe de afirmaciones egoicas, y se lanzan alegremente en esa creencia de autoengaño. Es como si una oruga se lanzase al vacío con la falsa ilusión de que ya tiene las alas formadas. Y es verdad que el potencial de esa mariposa existe. Ya lo tenía esa oruga. Pero claro, si se lanza al vacío antes de tiempo, pues lo más fácil que pueda ocurrir es que se estrelle. No sirve la fe ciega. En esta segunda etapa es necesaria la claridad y el discernimiento. De otra forma sería fanatismo, con el cual es imposible seguir en este camino interior. Pero tranquilo, no va a ser este el caso. Tú ya estás reconectado con tu ser, así que ahora ponte en marcha porque estás dentro de la segunda parte del proceso sagrado. El mismo espíritu te guía. Pero ya sabes que la segunda parte se trata de iluminar toda la sombra que no conoces de ti y transmutarla. Necesita mucho tesón por tu parte. Si te caes, te levantas tantas veces te caigas. Nadie se libra de este proceso. Cualquier persona que te esté diciendo otra cosa se está engañando. El señor Tolle sabe de qué habla. El problema consiste cuando algunas personas que lo leen piensan que no hubo proceso en el tiempo,
para llegar a ese estado de conciencia que Tolek tiene. Pero este hombre tampoco se libró de toda esa tribulación que trae el camino interior. De otra forma, no tendría esa conciencia que él tiene. Si te sirve que yo te recuerde que sí hay un periodo necesario para limpiar nuestro inconsciente, deshacer las viejas redes neuronales, porque si no, la creación que tenemos hecha fuera no se cambiará tampoco. Como ves, ya no miramos fuera, sino que vamos hacia adentro, hacia la causa que ha originado eso que hemos creado fuera y que no se corresponde con la verdad que somos, con nuestro reino de los cielos interior. Estate tranquilo. Tú, desde la personalidad, puede que no sepas qué tienes que hacer, pero tu ser, tu maestro interno, sí que lo sabe. No te quepa ninguna duda. Estoy segura de que todos estos estudios que has hecho eran necesarios, te estaban formando, y llegará un día en que tal vez te sirvan como herramientas para poder expresar a tu ser. Alfredo, sigue hacia adelante. No estás haciendo nada mal, al contrario. Pero ahora sí que vas a volver tu mirada dentro de ti, para ir poniendo orden dentro. Si tuvieras que trabajar en alguna otra cosa, no te preocupes, lo haces, sería temporal. Lo importante es ir moviendo la energía, emitir hacia el universo que estás moviéndote y haciendo todo lo que puedas por seguir hacia tu ser. Te aseguro que el universo lee nuestras intenciones puras y comienza a darnos las oportunidades necesarias para que sigamos hacia nuestro camino interior de integración. Te irá dando en cada momento lo que necesites. Por ejemplo, si necesitas un trabajo momentáneo o cualquier otra experiencia para romper la dinámica que te tiene imbuido en la desesperación, te aseguro que vendrá a ti. Ponte en marcha, busca y estate atento. Puede que de momento no sea el ideal que quieres, pero te aseguro que esa oportunidad que surja te llevará a otras oportunidades y así progresivamente. A veces un trabajo, alguna actividad o movimiento que de momento no nos entusiasma, nos ayuda a vencer la resistencia de nuestra zona de confort. Y ese vencimiento de la resistencia era lo que faltaba justamente para que energéticamente removiéramos viejas redes neuronales que de alguna forma nos bloqueaban. Y luego vemos con júbilo cómo se abren puertas hacia otras oportunidades mejores, en las que nos sentimos más a gusto y más alineados. Hasta que por fin hayas recorrido la segunda parte del proceso sagrado, que es de pura alquimia de las viejas redes neuronales. Y entonces te acordarás de estas palabras y verás la pura magia que tiene el ser. Ahí es cuando ya no tenemos que hacer nada. El arte consiste en quitarnos de en medio, permitir al ser que sea a través de nosotros. Es una gran maestría llegar aquí, confiar absolutamente, porque ya has limpiado cualquier vestigio de la falta de amor hacia ti y de cualquier duda interior, por muy solapada que estuviera. Ya nada puede sabotearte. A los pocos días Alfredo de nuevo me escribió un correo. Me dice: quería contarte en primer lugar
que me ha dado mucho ánimo y me está ayudando mucho la información que me diste. Sinceramente, noto, quizás de a poco, los cambios en mí. Al menos la desesperación está cediendo. Pero también sé que falta. Tengo 2 preguntas para cerrar conceptos. Al margen, por un lado quería preguntarte respecto de esto de sacar a la luz la sombra, de alquimizar, de transmutar. En pocas palabras, se trata de identificar a los pensamientos y emociones malas como tales, sacarlas a la luz, a la conciencia y convertirlas en algo bueno. ¿O simplemente es sacarlas a la luz y no darles ningún valor moral o ético y solo saber que existen? Seguidamente, esta es mi respuesta a lo que Alfredo me pregunta. Sí, es necesario el autoconocimiento, porque de otra forma, ¿cómo podríamos responsabilizarnos de algo de lo que no somos conscientes? No podríamos hacer su posterior alquimia. Desde la perspectiva del espíritu, todo es amado dentro de nosotros. No hay bueno ni malo. Todo era necesario. En el espíritu no hay dualidad. De hecho, es solamente cuando accedemos al espacio del espíritu, tras el bautismo, cuando podemos reconocer e integrar la sombra, porque nos acompaña ese amor que no juzga del Espíritu Santo o Maestro interno. Esto nunca se puede hacer antes de llegar a esa conciencia del punto cero. Por eso se llama iluminación. Jesús llamaba a este amor que no juzga como abogado. Decía, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuanto yo les he enseñado, y Él se lo explicará todo. Bien, pues tras este fogonazo de entendimiento y amor, vemos esas emociones y pensamientos con más claridad. Al principio la tendencia es a contraernos y no tolerar lo que vamos viendo de nuestra sombra. Aún no nos amamos como el Espíritu Santo nos ama. Tendemos a rechazar y negar la sombra, y de este modo las memorias comienzan a embozarse. Solo con el amor incondicional se abren las compuertas del embudo Einstein-Rosen y la alquimia se hace posible. Recordemos nuevamente que es un trabajo que se desarrolla en el tiempo. Esto es así, porque hay unas redes neurobioquímicas formadas, petrificadas y vinculadas con el mundo, con lo de fuera. Dicho de otra manera, el mundo de fuera y cada una de las personas de fuera, del exterior, se corresponden con nuestras redes de dentro. Por eso, en la inconsciencia, cuando juzgamos a los demás, a los de fuera, lo que estamos juzgando es a nosotros mismos. Al integrar nuestras redes sombra, ya no proyectamos el juicio al mundo de fuera. Eso también es morir al mundo. No hay nada fuera de mí. Esa es la máxima integración. Cuando estas redes están siendo alquimizadas, duelen, nos alteran la conciencia, nos contraen de miedo. Por eso la única forma de transmutarlas es sintiéndolas, permitiéndolas. Al principio nos cuesta mucho sentirlas y quedamos como paralizados. Por eso es necesario enfocarnos en el polo opuesto,
de lo que sea que estemos sintiendo en esos momentos. Ya he contado en numerosos trabajos la dinámica que yo utilicé para realizar esto. Por ejemplo, una de las afirmaciones era: detrás de este miedo o sensación desagradable o dolor físico o lo que fuera, está la verdad y la vida que yo soy. Está mi liberación. Con el tiempo y conforme vamos adentrándonos en los nuevos espacios dimensionales, ese ejercicio ya no es necesario. Ya tenemos más maestría y confianza, más presencia. Hemos ido creando nuevas redes que antes estaban en nuestro futuro, pero que ya se han formado y anclado en nuestro presente. Me vuelve a decir Alfredo: esto de morir al mundo tiene que ver con un sentimiento de resignación, de desasosiego, o simplemente se identifica como algo frío y sin emociones, como una forma de autosuperación donde no hay dolor. Le respondo: no, morir al mundo no tiene que ver con un sentimiento de resignación o desasosiego. Morir al mundo significa que hemos hecho el trabajo de autoconocimiento y alquimia de las emociones para apoderarnos de la bioquímica de nuestras viejas redes neuronales que nos ataban adictivamente al mundo externo mediante apegos y deseos compulsivos, a través de los cuales éramos manejados como marionetas a golpe de reacción bioquímica desde lo externo. No es quedarnos sin sentimientos ni emociones, y mucho menos ser fríos. No es esto, no se trata de esto. Morir al mundo es haber localizado e integrado nuestro propio mundo dual, lleno de neurosis, contradicciones y antagonismos. Es haber salvado nuestra vieja realidad cuántica de esa depredación que se ejercía compulsivamente desde el exterior. Es habernos individualizado de esa vieja matriz externa, de ese egregor mayor, al que alimentábamos con nuestra inconsciencia. Es alinear la personalidad con nuestro Dios interior. Y no quiere decir que no podamos estar en el mundo con gozo, sino que estamos en el mundo con alegría serena, de haber alcanzado la conciencia de presencia, porque ya hemos comprendido el sentido de todo este tinglado teatral de la vida. Hemos visto la sombra, la hemos aceptado con entendimiento y amor, y esto nos permite estar reconciliados con nuestro presente, permitiendo con asombro todo el desarrollo de nuestra experiencia en la Tierra, a la vez que somos observadores jubilosos de esta magia cuántica del ser, que emana desde nuestro propio núcleo interior. Estamos ya muy conscientes de quiénes somos, porque nos hemos vaciado de lo que no somos. El silencio y el ahora es lo que más se puede acercar a la verdad que somos. Ese vacío amoroso e inmutable que lo abraza todo. Nuestra meta ya no está en el mundo. El mundo se convierte en el barro para moldear del mago. Somos creadores y el mundo nos está sirviendo para ver manifestada esta magia cuántica. Esto solo se puede comprender conforme vamos haciendo el camino interior y encarnando al ser. Alfredo vuelve a hacerme unas cuestiones que le cuesta comprender. Ve como una contradicción eso de ser positivos y morir al mundo a la vez. Le digo que esta duda es normal cuando no se ha trascendido la dualidad, y entonces pensamos que una cosa excluye a la otra. Desde la perspectiva del espíritu,
que vamos encarnando durante el sagrado proceso, esta visión dual desaparece. Recordemos que es un camino de integración. Se va desde lo dividido, lo disperso, disgregado, hacia la integración y la cordura que siempre hemos tenido en nuestro origen, en nuestro punto de quietud, en nuestro ahora eterno, en nuestro vacío. Recordemos la imagen metafórica de la montaña para explicar la expansión de nuestra conciencia. No es lo mismo cuando estamos en la base de la montaña y los árboles nos tapan la visión que cuando estamos a mitad de la montaña y comenzamos a ver mejor la perspectiva que había por encima de los árboles, o que cuando alcanzamos la cumbre de la montaña. Entonces podemos percibir el paisaje total, lo que había delante y detrás de esa montaña. Nuestra perspectiva ha ido cambiando en la subida, pues esto mismo ocurre con la extensión de nuestra conciencia. Nuestra percepción va cambiando conforme accedemos a nuevos espacios liberados. Y con este cambio de percepción también cambian nuestras prioridades, escala de valores y deseos que teníamos antes en la vieja personalidad. Luego tratamos de contar lo que vemos a los que están debajo de la montaña, en medio de los árboles. Pero estos, hasta que no suban y vean por ellos mismos los paisajes que se abren conforme caminan por la ladera, filtrarán esa información que reciben con los elementos que conocen en ese momento y no podrán entender la visión que se tiene en ellos hasta que no se los haya experimentado. Son esos momentos cuando somos capaces de verlos en los que decimos, claro, esto es lo que quería decir fulanito o menganito con aquella enseñanza. Como vemos, no podemos evadirnos de los sucesivos pasos del camino, si de verdad queremos realizarlo. Cada uno tenemos nuestro plan perfecto para efectuar nuestro propio mapa, que se adapta a nosotros como un guante a una mano. No vamos solos. La ayuda procede de nuestro Maestro interior, o Espíritu Santo, como guste llamarlo. Lo mismo que tuvo que hacer Eckhart Tolle, con su propio mapa interior, para llegar a su estado de conciencia actual, iluminado y bien despierto. En otro vídeo siguiente continuaré con una pregunta que me hizo Alfredo y que consideré era interesante para desarrollar en otro trabajo y no alargarme mucho más en este. Lo titulo Buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Alcanzar la conciencia de mago. Pongo el enlace de este vídeo debajo. Y hasta aquí este presente trabajo. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón a mis hermanos de camino, con la ternura y serenidad de estos espacios en los que permanecemos unidos. Gracias por estar aquí. Gracias.